Muchas creaciones antiguas parecen estar tan adelantadas a su tiempo que hasta el día de hoy quedan preguntas sin respuesta sobre ellas. Desde la ciudad subterránea de Derinkuyu hasta el Superhenge, aquí hay 20 misteriosas ruinas y estructuras antiguas que siguen sin explicación. Número 20. Ciudad subterránea de Derinkuyu. En 1963, un hombre que vivía en la moderna ciudad de Derinkuyu, en Turquía, decidió renovar las paredes de su casa. No sabía que esta simple renovación conduciría a un descubrimiento sorprendente. Al notar que una de las paredes estaba hueca, decidió investigar más a fondo. Resultó que detrás de los muros de su casa había un antiguo túnel, parte de la ciudad subterránea de Derinkuyu. Esta intrincada ciudad se hunde 18 pisos en la tierra y es capaz de albergar a 20 personas. Construida sobre suave roca volcánica, esta maravilla subterránea incluye de todo, desde viviendas y cocinas hasta establos, escuelas, capillas e incluso bodegas. Su complejidad es asombrosa, con pozos de ventilación, pozos y estructuras defensivas como pesadas puertas de piedra diseñadas para proteger a los habitantes durante las invasiones. Sin embargo, hasta el día de hoy, los orígenes de esta ciudad subterránea siguen siendo un misterio. Algunos historiadores creen que fue construido inicialmente por los frigios en el siglo VIII a.C., mientras que otros sugieren que podría ser incluso más antiguo, posiblemente remontándose a los hititas alrededor del 1200 a.C. Sus últimos habitantes probablemente fueron cristianos que buscaron refugio de la persecución durante varios períodos de conflicto, incluidas las invasiones mongolas. Aparte del origen de la ciudad, la razón por la que finalmente fue abandonada también sigue siendo un misterio. Antes de continuar con este video, presione el botón de suscripción y haga clic en la campana de notificación ahora mismo. Número 18. Baalbek. Situado en el Valle de Baca en el Líbano, es Baalbek. Este es uno de los sitios arqueológicos menos conocidos del mundo. También conocida como Heliópolis durante el apogeo del Imperio Romano, Baalbek alberga algunos de los templos romanos más impresionantes y mejor conservados jamás construidos. El sitio cuenta con grandes templos dedicados a Júpiter, Baco y Venus. Todos estos templos están adornados con intrincadas tallas y enormes columnas que se elevan sobre los visitantes. Uno de los mayores misterios de Baalbek es el gran tamaño de las piedras utilizadas en su construcción. El complejo del templo incluye algunos de los bloques de construcción más grandes jamás utilizados por los humanos. La piedra de la mujer embarazada, por ejemplo, es un único bloque de piedra que pesa alrededor de 1000 toneladas. ¿Cómo consiguieron los constructores hace miles de años mover estas colosales piedras? Ese sigue siendo un tema de debate. Los orígenes de Baalbek son otro enigma. Si bien el sitio alcanzó su cenit bajo el dominio romano, es anterior a los romanos en varios siglos. Inicialmente fue un lugar de culto de los fenicios, dedicado a sus dioses, Baal y Astarte. Y por eso las ruinas siguen fascinando a la gente y podrían seguir haciéndolo durante mucho tiempo. Número 17. Isla de Pascua, Moai. Quizás ya estés familiarizado con las estatuas Moai de la Isla de Pascua. Estas estatuas, creadas por el pueblo Rapa Nui entre los siglos XVIII y XIX, se han popularizado en la cultura pop. A menudo se los representa como figuras de cuerpo completo, muchas de las cuales están enterradas hasta los hombros. A pesar de que se ha confirmado que las cabezas de los Moai no tienen cuerpos debajo, la teoría de la conspiración de que esconden algo bajo tierra continúa persistiendo. Pero quizás la parte más misteriosa de las cabezas de Moai es su propósito. ¿Por qué fueron hechos? Bueno, algunos creen que fueron creados para honrar a jefes ancestrales o figuras importantes, mientras que otros piensan que tenían un significado ceremonial o religioso. Quizás el pueblo Rapa Nui podría haber creído que las estatuas brindaban protección y guía espiritual a sus comunidades. De todos modos, las estatuas de cabezas Moai deben haber jugado un papel importante para los Rapa Nui. Verás, cuando los europeos llegaron a la isla, la zona estaba prácticamente desprovista de árboles. Es por eso que surgió la pregunta de cómo exactamente se transportaban las cabezas de Moai a través de la isla desde la cantera central donde se tallaban los Moai. Número 16. Göbekli Tepe. Ubicado en el sureste de Turquía, se cree que el Tepe Göbekli es el templo más antiguo del mundo, anterior a Stonehenge, en 6000 años,
y a las pirámides egipcias en 7000 años. Descubierto en la década de 1990 por el arqueólogo alemán Klaus Schmid, este sitio consta de enormes pilares de piedra, algunos de los cuales alcanzan más de 20 pies de altura y pesan hasta 20 toneladas, todos formando un enorme círculo. Además de la intrincada disposición, el Tepe Göbekli también contiene tallas de animales y símbolos abstractos. Representan una variedad de animales salvajes, incluidos leones, toros y buitres, que podrían simbolizar deidades o criaturas míticas. Algunos estudiosos especulan que estas tallas representan creencias religiosas tempranas o prácticas chamánicas, posiblemente vinculadas a un culto a los muertos. Sin embargo, estas tallas todavía están en estudio. Pero quizás la pregunta más importante es, ¿por qué los cazadores-recolectores pusieron tanto esfuerzo en la construcción de este intrincado círculo de piedra? ¿Cuál es su significado? Los arqueólogos tienen varias teorías. Algunos creen que fue un centro religioso donde se llevaban a cabo rituales y fiestas, posiblemente sirviendo como lugar de peregrinación para personas de las regiones circundantes. La falta de edificios domésticos o hogares para cocinar sugiere que no se trataba de un asentamiento permanente, sino de un lugar de gran importancia espiritual. Ahora, los arqueólogos también han descubierto que Göbekli Tepe fue enterrado deliberadamente alrededor del año 8000 a.C., y aún no se conoce el motivo. Número 15. Stonehenge. Stonehenge, este sitio arqueológico es algo que la mayoría de la gente conoce. Al ser uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos del planeta, uno pensaría que ya habríamos descubierto todos sus secretos. Sin embargo, hasta el día de hoy, Stonehenge sigue siendo un misterio. Ubicado en las onduladas llanuras de Wiltshire, Inglaterra, este círculo de piedra prehistórico ha desconcertado a arqueólogos, historiadores y visitantes durante siglos. Este monumento prehistórico se remonta aproximadamente al año 3000 a.C. Consiste en un anillo de piedras verticales, cada una de aproximadamente 13 pies de alto, 7 pies de ancho y un peso de alrededor de 25 toneladas. El sitio incluye varias fases de construcción, siendo un banco de tierra circular y una zanja la parte más antigua de la estructura, anterior al círculo de piedra en varios cientos de años. Ahora, a pesar de una extensa investigación, el propósito exacto de Stonehenge sigue siendo difícil de alcanzar. ¿Fue un cementerio, un lugar religioso o quizás un antiguo observatorio astronómico? Si bien las excavaciones han desenterrado restos cremados que datan del año 3000 a.C., lo que sugiere que inicialmente podría haber sido utilizado como lugar de entierro, las piedras alineadas con los solsticios también sugieren que podría haber sido utilizado únicamente con fines astronómicos. Aparte de su propósito, cómo se construyó también es un misterio. ¿Cómo consiguieron los humanos hace más de 4000 años transportar estas enormes piedras? Especialmente teniendo en cuenta que las piedras azules más pequeñas fueron traídas desde las colinas Preseli en Gales, a casi 200 millas de distancia. Las piedras sarsen más grandes, que pesaban hasta 25 toneladas cada una, procedían de Marlborough Downs, a unas 20 millas al norte. La logística y las herramientas utilizadas para esta hercúlea tarea siguen siendo un misterio para este día. Número 14. El Superhenge. El misterio de Stonehenge se ha magnificado después de que una excavación revelara una formación misteriosa cerca del Superhenge en las paredes de Darrington. Ubicada a solo 2 millas de Stonehenge, esta enorme estructura neolítica es, como su nombre indica, enorme en comparación con Stonehenge, que tiene solo 330 pies. Superhenge tiene 2,4 millas de diámetro. En los últimos años, los arqueólogos que utilizan tecnología de punta, como un radar de penetración terrestre, han descubierto secretos ocultos debajo de este colosal monumento. Estos descubrimientos incluyen grandes piedras verticales que forman un enorme círculo de piedras similar a Stonehenge, y al igual que el sitio arqueológico cercano, el propósito de estas estructuras aún es objeto de debate. Fueron construidos para rituales religiosos, observaciones astronómicas o como lugares de reunión social. La razón exacta sigue siendo un enigma. Además, las técnicas de construcción utilizadas para crear estructuras tan masivas con tanta precisión, especialmente considerando la falta de herramientas modernas, continúan desconcertando a los arqueólogos hasta el día de hoy. Número 13. Líneas de Nazca. Las líneas de Nazca fueron creadas por la cultura Nazca
entre el 500 a.C. y el 500 células. Hoy en día, estas figuras, grabadas en la extensión del desierto de Nazca en el sur de Perú, son los tesoros históricos más preciados del país. Hace miles de años, Nazca creó depresiones e incisiones poco profundas en el desierto, quitando los guijarros de óxido de hierro de color marrón rojizo, para revelar la tierra de color claro debajo de la árida extensión. ¿Por qué exactamente todavía no lo sabemos? Y el propósito de las líneas de Nazca sigue siendo uno de los mayores misterios arqueológicos. ¿Fueron simplemente creados de la misma manera que la gente crea arte hoy en día? ¿O tal vez estaban destinados a ser utilizados con fines astronómicos, ceremoniales o religiosos? Si bien hemos avanzado en el descubrimiento de más de estos geoglifos, con 168 figuras más encontradas en la pampa de Nazca y sus alrededores, los arqueólogos continúan absteniéndose de concluir el propósito exacto de estas líneas. Número 12. Mujer Sacsay. Ahora no nos alejemos del Perú y nos dirigimos a Cusco, donde se encuentra otro misterio arqueológico, la mujer Sacsay. Esta magnífica fortaleza se encuentra entre las mayores creaciones de Viena. El sitio es famoso por sus impresionantes muros en zigzag, compuestos por piedras colosales que pesan hasta 125 toneladas cada una y alcanzan una altura de hasta 59 pies. Todo el complejo está rodeado por muros en zigzag, que se cree que están construidos con la semejanza de los dientes de un puma, una criatura considerada sagrada en la cultura inca. La construcción única de los muros ha resistido numerosos terremotos y ha defendido la fortaleza contra los invasores durante años. Debajo de este extenso complejo se encuentra una red de túneles conocidos como sincanas. Las leyendas sugieren que estos túneles podrían conectar con otros sitios incas importantes, y hay historias de exploradores que entraron en los túneles y nunca regresaron. Debido a estas historias, la mayoría de los túneles ahora están cerrados al público, excepto una sección corta llamada Cincinnatica. Estos túneles por sí solos están envueltos en un velo de misterio. Recientes estudios y excavaciones arqueológicas continúan descubriendo nuevos aspectos de Sacsayhuamán, pero cada descubrimiento solo añade más preguntas sobre este complejo. El estudio más reciente del área reveló más estructuras debajo de la mujer de Sacsay, y con cada nueva estructura, los arqueólogos esperan encontrar pistas que puedan ayudarnos a concluir el propósito de la fortaleza inca. Número 11. Grandes pirámides de Giza. Que los antiguos egipcios nos han dejado muchos misterios por descubrir. A pesar de siglos de estudiarlos y los restos que dejaron, parece que algunos de sus secretos han sido enterrados por las arenas del tiempo. Entre sus creaciones más misteriosas se encuentran las grandes pirámides de Giza. Construidas durante la cuarta dinastía del Reino Antiguo, alrededor del 2580 al 2560 a.C., estas pirámides fueron construidas para los tres grandes Keops, Kefren y Menkaure de Egipto. La más famosa de ellas es la Gran Pirámide de Keops, también conocida como Keops, que fue la estructura artificial más alta del mundo durante más de 3.800 años. Originalmente se encontraba a una asombrosa altura de 481 pies. Una de las preguntas más importantes que intentamos responder fue cómo se construyeron las pirámides. ¿Cómo lograron los antiguos egipcios transportar y ensamblar millones de bloques de piedra caliza, algunos de los cuales pesaban hasta 15 toneladas cada uno? Hoy en día tenemos teorías con una precisión tan loca, desde rampas, repisas y una cantidad abrumadora de trabajadores hasta extraterrestres, pero aún no hemos llegado a una conclusión. Es más, a pesar de una extensa exploración, todavía hay muchos misterios dentro de las pirámides. Hay teorías sobre cámaras ocultas y tesoros por descubrir escondidos dentro de sus intrincados diseños. La Gran Pirámide, por ejemplo, tiene una serie de ejes estrechos que van desde la cámara del rey hasta el exterior, cuyo propósito sigue siendo objeto de especulación. Número 10. Monumento a Yonaguni. En la década de 1980, un buceador que exploraba las aguas frente a la costa de la isla Yonaguni, en la prefectura japonesa de Okinawa, tropezó con una enorme formación de piedra bajo el agua con cortes rectos y formas geométricas. El buzo estaba convencido de que acababa de descubrir los restos de una civilización antigua, pero cuando compartió su descubrimiento con los arqueólogos, sus afirmaciones fueron rechazadas.
Esto marcó el comienzo del largo debate sobre el monumento a Yonaguni. El geólogo Masaki Kimura sugiere que el sitio incluye grabados y estructuras que indican intervención humana, como estatuas que se asemejan a animales y grabados rupestres. Incluso propone que podría ser obra de una cultura prehistórica de Japón. Sin embargo, otros expertos afirman que los Yonaguni se formaron de forma natural. El debate sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Sin embargo, cada vez más expertos se inclinan por la teoría de que Yonaguni fue moldeado exclusivamente por las olas y la erosión. Número 9. Pumapunku. Pumapunku es parte del complejo arqueológico más grande de Tiwanaku, cerca del lago Titicaca en Bolivia. Desde extraños bloques con agujeros y líneas que parecen hechos con herramientas modernas, hasta piedras con puertos similares a la tecnología moderna, los bloques en este sitio arqueológico han sido parte de numerosas historias sensacionales y conspiraciones sobre cuán precisas y exactas son las piedras. Muchos creen que los bloques Pumapunku son creaciones de extraterrestres, viajeros en el tiempo o una civilización muy avanzada. El gran tamaño de las piedras de Pumapunku es alucinante. Algunos de estos megalitos pesan hasta 144 toneladas y miden más de 25 pies de largo. La parte alucinante. Algunas de estas piedras fueron transportadas desde una cantera a más de 6 millas de distancia del sitio, mientras que otras vinieron de canteras a unas 56 millas de distancia al otro lado del lago Titicaca. Entonces, ¿cómo se transportaban exactamente estas piedras y qué debían ser? ¿Era su propósito tan importante que la gente se esforzó mucho solo para crearlos? El propósito exacto de Pumapunku sigue siendo un tema de debate hasta el día de hoy, con teorías que van desde que las piedras sean parte de un sitio religioso hasta una fortaleza. Número 8. Teotihuacán. También conocida como la ciudad de los dioses, Teotihuacán fue construida alrededor del 400 a.C. Con su grandeza y la destreza de su gente, Teotihuacán se convirtió en una de las ciudades más poderosas de Mesoamérica, alcanzando su cenit entre el 306 siglo después de Cristo. Este extenso complejo alguna vez fue el hogar de más de 150 habitantes, lo que la convierte en una de las ciudades más grandes del mundo antiguo. En este complejo es donde se encuentra la Pirámide del Sol, la tercera pirámide más grande del mundo. Si bien no es tan famosa como las pirámides de Egipto, esta estructura es igual de increíble. Después de todo, esta pirámide de 216 pies de altura fue construida por personas sin herramientas modernas, utilizando 5 millones de toneladas de piedra. Solo imaginar la logística de construir una estructura tan grandiosa sin mucha maquinaria moderna suena peligroso. Lo que es más sorprendente es que esta pirámide no es la única que construyeron. No muy lejos de la Pirámide del Sol se encuentra la Pirámide de la Luna, dedicada a la gran diosa de Teotihuacán. Junto a estas estructuras corre la Avenida de los Muertos, una gran avenida flanqueada por muchas otras pirámides y templos. Y mirando el panorama más amplio, el diseño de la ciudad es sorprendentemente preciso, asemejándose a una placa de circuito de computadora moderna. Se descubrió que las pirámides estaban alineadas con las estrellas y los puntos cardinales del cielo. Entonces, ¿qué tienen de misterioso estas estructuras? En primer lugar, no sabemos a quién darle el crédito por la creación de Teotihuacán. Los orígenes de sus habitantes siguen siendo un tema de debate entre los expertos. Algunos creen que Teotihuacán fue creado por los toltecas, pero con líneas temporales contradictorias. La posibilidad de otra cultura aún está abierta. Lo que es más misterioso es el hecho de que alrededor del año 700 después de Cristo, Teotihuacán fue misteriosamente abandonada. Las razones de su declive aún no están claras. Número 7. Las cuevas de Longyu. En 1992, los agricultores de la provincia de Zhejiang simplemente estaban cavando mientras drenaban un estanque cuando descubrieron una caverna. Pensando que no era más que una formación natural, investigaron más a fondo. Ninguno de ellos pensó que años después, lo que encontraron se convertiría en uno de los sitios arqueológicos más grandes del país. Las cuevas de Longyu son bastante enigmáticas. El complejo subterráneo, que consta de 24 cavernas de arenisca artificiales creadas hace más de 2000 años, es un espectáculo digno de contemplar. Ahora,
Se sabe que las antiguas civilizaciones chinas son excelentes cuando se trata de rastrear y registrar su legado. Y sin embargo, las cuevas de Longyu nunca aparecieron en ningún registro histórico escrito. Por eso no sabíamos qué hacer con este complejo. ¿Se suponía que el sitio sería un asentamiento oculto? ¿Almacenamiento de lluvia? ¿Una tumba real? ¿O algo completamente distinto? Sin base para llegar a una respuesta, lo único que podemos hacer es admirar las cavernas hasta encontrar la manera de resolver su misterio. Número 6. El hipogeo de la casa Ofleni. Alrededor del 4000 a.C., los colonos de Malta crearon el hipogeo de la casa Cefalini, un enorme complejo de cámaras interconectadas que se extendían en 3 niveles. Lo único que tenían eran herramientas hechas de roca y hueso, y sin embargo, hasta el día de hoy, las estructuras que construyeron siguen siendo reconocidas como uno de los mejores ejemplos de arquitectura e ingeniería antiguas. De hecho, el hipogeo de la casa Cefalini es tan brillante que, hasta el día de hoy, muchos creen que no fue creado únicamente por humanos. Pero claro, esto no es más que una conspiración. Todo el complejo incluye habitaciones intrincadamente talladas, techos en voladizo y cámaras con acabados suaves que imitan los templos megalíticos sobre el suelo. El nivel medio del complejo también está lleno de tallas y pinturas, pero quizás la mayor parte del hipogeo sea la sala del oráculo. Durante mucho tiempo, los expertos han estado perplejos ante la capacidad de la sala para mejorar el sonido. Verá, esta cámara, creada hace miles de años, puede actuar como una sala de Pa. Cuando uno habla dentro de la cámara, su voz resonará en toda la estructura. Estudios recientes han demostrado que ciertas frecuencias, como las producidas por una voz masculina, resuenan particularmente bien, lo que llevó a los arqueólogos a creer que el hipogeo fue utilizado por sacerdotes u otras figuras espirituales o religiosas en el pasado. Sin embargo, esto significaría que las personas que crearon el hipogeo entendían perfectamente la acústica y el sonido. Esto también significa que tenían la habilidad suficiente para ejecutar y construir lo que planearon con éxito. Como si esto no fuera suficiente misterio, durante las excavaciones, los arqueólogos también descubrieron los restos de más de 7000 individuos. Entre ellos, se encontraban varios cráneos alargados, que han suscitado numerosas teorías sobre prácticas funerarias antiguas, o incluso la presencia de una raza desconocida. Algunos de estos cráneos carecen de la fosa mediana, la articulación que recorre la parte superior del cráneo, lo que ha llevado a más especulaciones sobre su origen y las personas que utilizaron el hipogeo. Número 5. Las piedras de Karnak. Si observa la extensión cerca de la costa sur de Bretaña y el noroeste de Francia desde arriba, o desde un punto estratégico, se sentirá abrumado por miles de piedras prehistóricas cuidadosamente alineadas. Se conocen como piedras Karmaks. Con una superficie de 40 a, estas piedras conforman uno de los sitios arqueológicos más importantes del país. Estudios posteriores sugieren que estas piedras se pueden dividir en 3 principales: Menik, Kurmurio y Kurluskan. Cada una de estas áreas presenta largas hileras de piedras, algunas de las cuales alcanzan hasta 13 pies de altura. La pregunta evidente es, ¿por qué se erigieron estas piedras? Algunos creen que sirvieron como un enorme calendario antiguo, que ayudó a los primeros agricultores a rastrear el sol y la luna para determinar los mejores momentos para plantar y cosechar cultivos. Otros, sin embargo, creen que podría tratarse de un lugar de enterramiento, pero no todas las piedras tienen cuerpos enterrados debajo de ellas. Si bien hay túmulos alrededor del sitio, no parece ser el propósito principal de las piedras erigidas. Otras teorías van desde ceremonias religiosas hasta marcadores astrológicos, pero hasta el día de hoy, la respuesta sigue siendo una incógnita. Número 4. Tumba del primer emperador de China. Cuando se descubrió la tumba del joven faraón Tutankamón, Howard Carter y Lord Carnarvon se apresuraron a abrir su lugar de descanso final. Se podría pensar que la tumba del primer emperador de China recibiría el mismo tratamiento, y sin embargo, hasta el día de hoy, lo que se encuentra dentro de la tumba de Qin Shi Huang, en la provincia de Xianxianxi en China, sigue siendo un misterio. Descubierto por agricultores en 1974, este sitio es famoso por ser el hogar del ejército de terracota, miles de soldados de arcilla de tamaño natural, diseñados para proteger al emperador en el más allá.
Ahora, a pesar de haber sido estudiado, fotografiado y documentado, una parte de este complejo permanece sin abrir. Hay varias razones por las que la cámara funeraria real de Qin Shi Huang permanece sellada. Por un lado, los registros históricos afirman que su tumba es un palacio subterráneo lleno de ríos de mercurio que lo rodean. Al principio se creía que esto era simplemente un mito. Sin embargo, una investigación reciente reveló altos niveles de mercurio detectados en el suelo alrededor de la tumba. Naturalmente, los arqueólogos no se atreven a abrir la cámara del emperador por temor a que pueda haber más peligros y trampas escondidas en su interior. Ahora bien, aparte de nuestra seguridad, la seguridad y santidad de la tumba misma también estarían en riesgo si se abriera. Si bien las técnicas de excavación actuales han evolucionado para preservar la delicada pintura de las figuras de terracota, todavía no hemos descubierto una manera de abrir la tumba sin dañar potencialmente nada de su interior. Después de abrirla, es posible que tampoco podamos conservar toda la cámara correctamente. Hasta que la tecnología avance más, lo que hay dentro de la tumba de Qin Shi Huang seguirá basándose en especulaciones y registros históricos. Número 3. Skara Brae. En 1850, una gran tormenta azotó las Islas Orcadas. En lugar de pura destrucción, reveló lo que ahora es uno de los asentamientos más importantes de Europa, Skara Brae. También conocida como la Pompeya escocesa, esta aldea neolítica fue un hallazgo fortuito. Después de la tormenta de 1850, finalmente quedó al descubierto la red de edificios de piedra. Inicialmente se pensó que estas piedras se remontaban a la Edad del Hierro, pero luego se determinó mediante datación por radiocarbono que pertenecían a la era neolítica, alrededor del 3180 a.C. Esta revelación colocó a Skara Brae entre los sitios prehistóricos más antiguos y mejor conservados de Europa. El pueblo consta de 8 casas de piedra unidas por pasillos cubiertos. Cada casa cuenta con una chimenea central, camas de piedra y otros muebles de piedra. Los arqueólogos creen que quienes vivían en este asentamiento eran agricultores y pescadores que cultivaban cultivos como cebada y trigo, criaban ganado vacuno y ovino y cazaban la vida silvestre local. Es seguro decir que quienes vivían en Skara Brae estaban prosperando, y sin embargo, con una comunidad tan grande, Skara Brae fue abandonada abruptamente por razones que desconocemos hasta el día de hoy. Un desastre repentino, deterioro ambiental o algo más. Todavía tenemos que encontrar pistas que nos ayuden a responder esta pregunta. Número 2. Ollantaytambo. Los científicos de todo el mundo están desconcertados. ¿Cómo se pudo haber construido esto? Ollantaytambo, o en el idioma local, Ollanta, es uno de los sitios más enigmáticos y cautivadores del mundo. Este magnífico sitio está ubicado en el Valle Sagrado de los Incas, a unas 60 millas al noroeste de Cusco, Perú, y esta antigua ciudad alberga hoy 12 habitantes. Los arqueólogos creen que durante el reinado del Imperio Inca, este pueblo también tuvo una población similar, lo que lo convirtió en uno de los asentamientos más poblados del imperio. El pueblo en sí conserva muchas de las estructuras construidas por los incas, desde sus estrechas calles adoquinadas hasta las tradicionales casas de piedra que aún se utilizan en la actualidad. Ir aquí es como viajar en el tiempo y demuestra cuán brillantes fueron los incas. Las terrazas que construyeron no solo se utilizaron para la agricultura, sino también para la defensa. De hecho, Ollantaytambo fue el lugar de una famosa batalla donde el líder Inca Manco Inca repelió con éxito a las fuerzas españolas de Hernando Pizarro, inundando la llanura de abajo, una victoria estratégica durante la conquista española. Con lo sofisticadas que son las terrazas, es casi difícil creer que fueron construidas por personas que vivieron hace casi un milenio sin la ayuda de maquinaria moderna. Ahora bien, si caminas por este pueblo, notarás varias estructuras de piedra, algunas de las cuales pesan entre 40 y 50 toneladas y fueron transportadas desde canteras ubicadas alrededor del río Urubamba, en lo alto de una ladera. Es increíble la precisión con la que estas piedras fueron cortadas y ensambladas sin el uso de mortero. Esta técnica es tan precisa que es imposible insertar ni un solo trozo de papel entre las piedras. Así de bien encajan. Era casi como si utilizaran herramientas y técnicas modernas. Y sin embargo, ¿cómo podría ser eso? Lo que es más misterioso son las estructuras inacabadas que se encuentran alrededor del complejo.
también sigue siendo un misterio por qué los incas dejaron de construirlos. Algunos creen que el motivo es la invasión española, pero esto sigue siendo simplemente una teoría. Número 1. Machu Picchu. Ahora bien, quizás algunos de ustedes ya hayan visitado y visto Machu Picchu antes. Después de todo, al ser Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Machu Picchu atrae a millones de visitantes de todo el mundo cada año. El nombre de este sitio histórico en lengua quechua se traduce como Pico Viejo, un nombre bastante apropiado, considerando que Machu Picchu se encuentra a una altura de 7.970 pies sobre el nivel del mar. El sitio está compuesto por más de 200 estructuras, incluidos templos, terrazas y palacios, pero quizás los más destacables sean la Piedra Intuatana, el Templo del Sol y la Sala de las Tres Ventanas. A pesar de su fama, el propósito original de Machu Picchu sigue siendo un misterio. Verás, la ciudad en realidad no fue construida para albergar a varias personas. Más bien, parece haber sido reservado solo para circunstancias específicas. Algunos estudiosos creen que Machu Picchu sirvió como un lujoso retiro para la realeza inca. Otros, sin embargo, sugieren que Machu Picchu era un sitio religioso importante. La alineación de sus edificios con eventos astronómicos como los solsticios indica que pudo haber sido utilizado para observaciones y rituales celestes. Sin embargo, dada su ubicación estratégica, algunos propusieron que Machu Picchu también sirviera como puesto defensivo, ya que su gran elevación habría otorgado un gran mirador. A pesar de que millones de personas visitan Machu Picchu, el verdadero propósito de estas ruinas sigue siendo difícil de alcanzar hasta el día de hoy. ¿Has visto alguno de estos sitios arqueológicos en persona? Si es así, ¿cómo fue la experiencia? No dudes en compartirlos en los comentarios a continuación.